Queridos amigos, el día de hoy les voy a exponer, les voy a explicar la frase que están viendo en sus pantallas. Y bueno, esta actividad, como sabemos, sale de la materia de etimologías impartida por nuestro profesor Miguel Tinajero. Y bueno, la frase que me tocó dice, bonum vinum laetificat cor hominis. Pero bueno, ¿qué quiere decir en español la frase? Pues bueno, esta dice, el buen vino alegra el corazón. ¿Alegra el corazón de quién? Pues de los hombres, de nosotros, de las personas. Y bueno, vamos a explicar un poco más a detalle qué es lo que nos quiere decir esta pues fantástica frase, muy interesante, por cierto. Como tal, la frase aparece en el Salmo 14,15, que es un himno en donde toda la creación agradece a Dios. ¿Por qué agradecemos a Dios? Por el buen vino que alegra el corazón del hombre. Esto es más allá de solo el vino, esto trasciende más allá, porque la creación sabemos que somos nosotros los humanos, nosotros las personas, nosotros la sociedad, que agradecemos no solo por este buen vino. El buen vino es tomado metafóricamente porque nosotros agradecemos por todo lo material, por todos esos bienes materiales y no materiales que se nos son dados al momento de que pues estamos inmersos en esta vida, ¿no? Vivimos en una vida terrenal, valga la redundancia, para después pasar a una vida espiritual. En esta vida terrenal vamos a tener personas, vamos a tener bienes materiales, vamos a tener aprendizajes, experiencias, vamos a tener un sinfín de cosas que se nos son otorgadas y nosotros como buenos humanos vamos a agradecerle a Dios por toda esa creación que se nos ha concebido, por ese buen vino que nos alegra el corazón del mundo. Y bueno, algo que más, también podemos decir de esta frase es que es considerado un proverbio. Por si no lo sabían, un proverbio es una frase de origen popular que expresa algo, expresa un pensamiento moral. Ahorita os voy a platicar de cuál es el pensamiento moral. Pero más que allá de un pensamiento moral, es también un consejo, una enseñanza que nos deja. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la enseñanza si nos acabas de decir que es un agradecimiento? Tenemos aquí el buen vino que ayuda al hombre, ¿no? El buen vino. Y tenemos por acá el mal vino, que no ayuda al hombre. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? El buen vino es aquel que tú consumes una copa y la disfrutas, la degustas con tus compañeros, estás en una reunión familiar y pues te pones a platicar, a botanear y también te pones a degustar este buen vino. Pero está el mal vino. ¿Cuándo se convierte en mal vino? Cuando ya no solo es una copa, cuando son 5, 10, 15 copas, 1, 2, 3, 4 botellas, porque ya es un mal vino. Primero porque ya no tienes un límite y estás pasando a un exceso. Ese exceso te puede producir un vicio. Y sabemos que las personas viciosas, pues generalmente tienen problemas sociales, tienen problemas en el entorno que se ven envueltos, porque ya no están en sus cinco sentidos, sino que ya empiezan a ver cosas de más o ver cosas de menos, y entonces empiezan a tener problemas, ya sea con la familia o problemas en su trabajo. Pero eso es generalmente algo que sí suele pasar y es más común, es casi un hecho, es los problemas de salud, porque pues sabemos que todo en exceso tiene alguna repercusión y todo también en no exceso tiene una repercusión. Entonces, este mal vino excede los límites, no tiene un balance como el buen vino, pues bueno, tiene varias o pocas repercusiones en la persona que toma de ese mal vino. Generalmente son varias repercusiones, ya sea pérdida de trabajo, pérdida del ambiente laboral, problemas con la familia, y lo vemos en la sociedad mexicana, siempre dicen, no, yo tengo a mi tío que es borracho y que, pues bueno, se pone a pelear con su esposa o con sus hijos, y bueno, ya no se disfruta el ambiente familiar, no se disfruta la fiesta. Ese es el mal vino, aquel que nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer, aquel que nos hace pecar y que no nos mantiene en un balance. El buen vino es aquel que nos mantiene en el balance, que lo degustamos, que incluso lo disfrutamos y lo compartimos con los demás para tener una buena experiencia, para satisfacer esa necesidad, pero solo se queda ahí. El mal vino satisface esa necesidad y seguimos con esa necesidad de satisfacerla y no tenemos un control sobre nosotros mismos. Entonces ahí es donde encontramos la enseñanza y el consejo, ¿no? Del buen vino y el mal vino. Porque como tal el vino no es considerado ni bueno, no es bueno ni malo, sino que depende de cuál tú quieras, si quieres tomar del buen vino o del mal vino. El vino por sí solo no es ni bueno ni malo. Bueno, pasando a otros temas, un personaje que utilizó esta frase es Salomón, que están viendo en su pantalla. Este fue un rey bastante importante y muy interesante que tuvo bastantes aportes en cuanto a la religión. Salomón fue el tercer y último soberano del bíblico reino unificado de Israel. Ya después veremos por qué fue el último. Son algunos aspectos políticos, pero son también aspectos personales de Salomón, porque él se desvió del camino. Pero eso lo hablaremos un poco más adelante. Salomón también es reconocido como el constructor del templo de
de Jerusalén. Es el templo que podemos apreciar en la pantalla, y este templo es bastante reconocido por su grandeza y su buena administración que tuvo desde la cabeza. La cabeza era Salomón, tuvo un buen administrador. Y bueno, Salomón en la literatura judía e islámica destaca como el más sabio de los sabios. Hay una pequeña historia que se la voy a contar rápidamente, que Salomón pues tuvo un encuentro con Dios y le pide sabiduría, ¿no? En lugar de pedirle riquezas, en lugar de pedirle vida eterna, en lugar de pedirle tal vez algún otro tipo de cosa, le pide sabiduría, porque él tenía en cuenta que con la sabiduría podía obtener todo lo demás. Entonces le pide la sabiduría y bueno, pues ya poco a poco va obteniendo las riquezas, el poder y bueno, se va haciendo de un templo bastante grande, ¿no? Entonces también por eso de que viene que es el planificador de la construcción del templo y bueno, en este templo pues se albergaba el Arca de la Alianza. Entonces, sabemos que él pues es el sabio de los sabios, no es conocido como el sabio de los sabios, porque fue un buen planificador, un buen organizador, un buen constructor y administrador de este templo, que pues bueno, para muchos católicos tiene un símbolo muy importante. Y bueno, Salomón al final muere por causas naturales por ahí del 931 a.C. a la edad de 80 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes de que muriera, bueno, dejó que el poder del trono desviara su corazón y lo apartara de Dios. Es por eso que es el último que está en este imperio, ¿no? ¿Por qué? Porque desvía su corazón de tantas riquezas que tenía, de tanto poder que tenía, aún quería más, llegando incluso a negociar con Egipto. En este entonces Egipto era pues una ciudad considerada no muy buena en el aspecto de que había mucha delincuencia, había también mucho tratado no buscando el bien común, había mucha esclavitud en cuanto a las personas, entonces no habían estos tratados de bien común, una buena estructura organizacional, entonces era todo un despapalle y él empezó a negociar, empezó a traer gente para que él pudiera superarse aún más, pudiera tener más riquezas, y bueno, ese fue como que uno de los pecados que tuvo Salomón, ¿no? Entonces de ahí pues ya es destituido, suceden un par de cosas y bueno, pues al final se desvió, ¿no? Desvió su corazón y se apartó de Dios, se apartó de aquella misión que él tenía, que era gobernar a la gente, enseñarla, pero él más que enseñarles se estaba desviando por lo material. Y bueno, pues al final muere a los 80 años. Regresando un poco a la frase, aquí está, el buen vino que alegra el corazón. Hay otra frase que es igual de criterio popular, que dice, el borracho, el que bebe se emborracha, el que se emborracha se duerme, el que duerme no peca y el que no peca se va al cielo. Entonces bebamos para que al cielo vayamos. Es algo parecido con la analogía que nos quieren hacer con el buen vino que alegra el corazón del hombre. Pero en este caso, pues, no lo está tomando de una forma controlada, con un buen límite, con un buen balance. Entonces, esta es la enseñanza y lo que nos quiere decir la frase, ¿no? Que tengamos un límite, que estamos inmersos en una vida llena del balance, pero también que disfrutemos de la vida, disfrutemos de las cosas que nos da la vida, que se nos fueron concebidas por nuestro Creador. Y bueno, con esto podemos disfrutar al máximo y poder vivir una vida que nos podamos recordar, porque ¿qué es lo que queremos? Queremos tener amor, queremos tener felicidad, queremos vivir una vida que podamos recordar. Esa es la enseñanza, lo que me transmite a mí esta frase. Y bueno, ya como último les presento la bibliografía de donde saqué todo esto. Espero que les haya servido y también que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Y pues recuerden, reitero, vivan una vida que quieran recordar.